Hola, ¿qué tal colegas? Bienvenido a tu canal Profes al Día. Hoy voy a compartir información sobre los documentos que deben presentar los postulantes en la etapa descentralizada para este nombramiento docente 2024. Muy bien, entonces comencemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente, que el postulante debe presentar los documentos ante el comité de evaluación en la fecha establecida por este, dentro del plazo de la actividad de aplicación de los instrumentos. Ahora, ¿qué debe contener el expediente? Primero debe contener dos juegos del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional impreso y firmado. Esto es con respecto al aplicativo que los postulantes deben llenar y una vez llenado imprimir para poder presentarlo al comité de evaluación. Luego, un juego de copias simples con la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos generales del concurso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos generales? Son los siguientes. Primero, es poseer título de profesor o licenciado en educación, el cual debe ser emitido hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción. ¿Y cómo se acredita? Con la copia simple del documento. Y vale decir que ese documento debe estar registrado y revalidado. Otro requisito es tener el perfil según el grupo de inscripción seleccionado en la actividad de inscripción al concurso y se acredita con la copia simple del título o títulos y para aquellos grupos de inscripción donde se requiere acreditar la experiencia laboral u otros requisitos se deben presentar también lo que son las copias simples de los documentos de sustento. Otro requisito es gozar de buena salud física y mental que permite ejercer la docencia y eso se acredita con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante. Siguiente requisito, no haber sido condenado por delitos dolosos, se acredita con el original de la declaración jurada y de la misma forma debe estar firmada por el postulante. Y esta información debe ser contrastada con los antecedentes penales y judiciales del postulante, quien es responsable de que la información en el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial se encuentre actualizada. Otro requisito es no haber sido condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios, y todo esto se acredita con la declaración jurada debidamente firmada por el postulante. Y toda esta información debe ser contrastada. Y por último, no haber sido sancionado y no tener sanciones inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Y de la misma forma que los demás requisitos se acredita con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante. Ahora, ¿qué es lo que más debe presentar el postulante al comité de evaluación? Un juego de copias simples con la documentación que acredita la trayectoria profesional. Y para eso debemos tener en cuenta lo siguiente. El primer rubro sería formación académica y profesional. El criterio sería aquí de posgrado y el subcriterio que puede ser grado de doctor que tiene un equivalente de 3 puntos y el grado de maestría de 2 puntos. Ahora, ¿qué se necesita para acreditar? La copia simple de cada uno de los grados y el puntaje máximo para este criterio sería de 3 puntos. Luego tenemos aquí otro criterio que tiene que ver con otros estudios de educación superior. ¿Cómo se acredita? Con la copia simple, en este caso del título de profesor o licenciado en educación. Si tiene título también de segunda especialidad y título profesional universitario diferente al de educación. Y cada uno de estos documentos estaría valiendo 3 puntos. Otro criterio son los diplomados, que pueden ser realizados en universidades, institutos, y deben tener en cuenta que deben ser a partir de los últimos 5 años y que cuenten con un mínimo de 24 créditos o 384 horas. Esto se acredita con la copia simple del documento y tiene un puntaje
en este criterio de 2 puntos. Otro criterio son los programas de especialización, mejora continua, capacitación, y debe tener un mínimo de 24 créditos o 384 horas. Eso es con lo que respecta a los programas de especialización, y los programas de mejora continua, capacitación o actualización deben tener un mínimo de 7 créditos o 112 horas. Y eso se acredita con la copia simple del documento y vale 2 puntos. Luego tenemos el último criterio en este rubro, que es el curso de actualización, mejora continua, capacitación brindado por universidades, institutos realizados en los 2 últimos años. Los cursos de actualización o mejora continua deben contar con un mínimo de 2 créditos o 32 horas, mientras que los cursos de capacitación deben contar con un mínimo de un crédito o 16 horas. Y se acredita con la copia del documento y tiene un valor de un punto. Y el puntaje máximo en este rubro es de 11 puntos. Ahora, el siguiente rubro en la trayectoria profesional es el siguiente. Tiene que ver con los reconocimientos. Aquí tenemos el criterio por haber resultado ganador del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, que tiene un puntaje de 2.5, por haber resultado ganador en concursos de alcance nacional organizados o patrocinados por el Minedu, un puntaje de 2.5. Luego otros criterios tenemos aquí por haber participado como asesor de estudiantes, por haber participado como entrenador o delegado de estudiantes, por haber resultado ganador en concursos de alcance regional, por haber resultado finalista en concursos de alcance nacional organizado o patrocinado por el Minedu. Este criterio tiene un puntaje máximo de 2 puntos. Y cada uno de estos criterios se acreditan presentando la copia simple de los documentos o criterios ya mencionados. Y en este rubro tiene un puntaje máximo de 7 puntos. Y el último rubro tiene que ver con la experiencia laboral. Tenemos el criterio experiencia laboral en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe o ubicadas en zona de frontera rural o BRAE. Aquí tenemos en cuenta que es como profesor de instituciones educativas, servicio o programas de educación básica o educación técnico-productiva con jornada igual o mayor a 12 horas pedagógicas, o profesor coordinador de PRONOI con jornada de 40 horas pedagógicas. Y el puntaje que se considera aquí es un punto por cada año de experiencia laboral. Si tiene 6 o más años se le otorga el puntaje máximo. Y en el caso de instituciones interculturales bilingües o de zona rural, solo se considera la experiencia en instituciones públicas. Y los documentos que se deben presentar para acreditar cada uno de estos criterios es la copia simple del contrato o constancia de certificado de trabajo y los recibos por honorarios o boletas por cada mes laborado o constancia de pago. Eso es en el caso de las instituciones educativas privadas, y en las instituciones educativas públicas es la copia simple de resolución de la UGEL o DRE y boletas por cada mes laborado o constancia de pago. El puntaje máximo para este criterio es de 6 puntos. El siguiente criterio tiene que ver con la experiencia laboral como profesor en instituciones de servicio o programas de educación básica o técnico-productivas con jornada igual a mayor de 12 horas pedagógicas, y como profesor coordinador de PRONOI con jornada de 40 horas pedagógicas. El puntaje que se considera aquí es un punto por cada año de experiencia laboral. Si tiene igual o más de 16 años se le otorga el puntaje máximo. Se incluye también la experiencia en los colegios de alto rendimiento y se considera los años de experiencia como docente en instituciones educativas intercultural bilingües o instituciones educativas ubicadas en zona de frontera rural o BRAE. Y de la misma forma, también para acreditar se deben presentar la copia simple de contrato, lo que son privadas, y los recibos por honorarios. En públicas sería la resolución otorgada por la UGEL o DRE y las boletas de cada mes laborado o constancias de pago. Y en el caso de los COAR, la copia simple del contrato o constancia de certificado de trabajo que especifique el cargo de docente y boletas por cada mes laborado o constancias de pago. El puntaje máximo en este criterio es de 16 puntos y el puntaje máximo en el rubro es de 22.
y hace un total de puntaje de 40 puntos. Eso es con lo que respecta a la trayectoria profesional. Ahora, ¿qué más debe presentar el postulante? Es un juego de copia simple con la documentación que acredita el derecho a recibir las bonificaciones de ley según corresponda el siguiente cuadro. Tenemos lo siguiente aquí. Para recibir bonificación por discapacidad, se debe presentar copia simple del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificados registrados de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas a nivel nacional o por las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, o también de la resolución de discapacidad emitida por el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad que tiene que ver con el CONADIS. Para recibir bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, debe recibir una copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de Fuerzas Armadas. Y por último, para recibir la bonificación de deportista calificado de alto nivel, se presenta la copia simple del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel. Muy bien, ahora para hacer un pequeño resumen de lo que se debe presentar, ya sabemos que el postulante debe presentar los documentos ya mencionados al comité de evaluación. Solamente para hacer un resumen, se debe presentar 2 juegos del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional impreso y firmado. Un juego de copias simples con la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos generales del concurso. Un juego de copias simples con la documentación que acredita la trayectoria profesional. Y por último, un juego de copias simples con la documentación que acredita el derecho a recibir las bonificaciones de ley según corresponda en el siguiente cuadro que ya lo hemos mencionado al comienzo. Muy bien, entonces estos son, colegas, cada uno de los documentos que deben presentar los postulantes en la etapa descentralizada al comité de evaluación. Muy bien, no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita para más videos. Nos vemos, colegas, en otro video con más información sobre este nombramiento docente 2024.